Hablar un poquito de cómo pueden ayudar los nutracéuticos en el manejo del colesterol en la farmacia comunitaria. Os voy a presentar al primer ponente, que él es Carlos Escobar Cervantes. Él es médico, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es médico adjunto de cardiología en el Hospital Universitario de La Paz. Y bueno, su currículum es muy extenso, voy a resumirlo un poquito. En cuanto a docencia, pues vemos aquí que una evaluación positiva como profesor ayudante doctor desde junio del año 2011, miembro del Comité Científico de la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología, miembro también de la Sociedad Europea de Cardiología, trabajo de farmacología cardiovascular. Bueno, podría seguir, miembro del Grupo de Trabajo en Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, en fin, bueno, y por supuesto coautor de más de 300 artículos y publicaciones en revistas nacionales e internacionales. La charla se divide en dos partes. Él va a hablar un poco de la parte médica, como su profesión que es, y yo hablaré de la parte más aplicada a la farmacia comunitaria, ¿vale? Bueno, yo me presento ya. Mi nombre es Alejandra León, soy la vocal de nutrición del Colegio de Sevilla y soy farmacéutica comunitaria, ¿vale? Y bueno, nada más que decir, Carlos, que gracias y nada, tuya es la palabra. Bueno, hola a todos, gracias a vosotros por haberme invitado, porque realmente cuando siempre estamos hablando de que hay que mejorar la coordinación asistencial, normalmente hablamos de medicina, enfermería, pero también hay otros ámbitos, otros profesionales sanitarios que son muy importantes y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de mejorar la coordinación para mejorar la atención a estos pacientes y, por supuesto, no puede faltar la farmacia. Bueno, yo mi presentación os voy a ir haciendo algunas preguntas y me vais contestando, y según la respuesta pues yo ya os voy diciendo cuáles son las evidencias que hay, ¿no? Entonces, bueno, esta es la presentación de Alejandra. Si me ponéis la mía, por favor. Vale. Bueno, antes de nada, ¿cuánto creéis la hipercolesterolemia en España? En la población adulta, si tenéis que decir un porcentaje, ¿cuánto diríais que en España... ¿Cuánta gente hay con el colesterol elevado en España en la población adulta? Dicen 20, 30, 40... ¿70? ¿No? ¿Ha dicho? ¿Pero dónde vivís? No. O sea, esto es la taberna, ¿no? Una taberna por ahí, ya sí. Bueno, la realidad es que es muy frecuente, ¿no? En la población adulta es del 50%, aunque probablemente acertéis más los que digáis que está cerca del 70%, porque estos datos son cuando, a nivel poblacional, cuando se considera hipercolesterolemia un colesterol total por encima de 200. Pero claro, como cada vez los objetivos de colesterol son más estrictos, pues evidentemente hay muchos más pacientes, hay mucha más gente que tiene el colesterol alto. Lo que quiere decir que si quitamos las 3 primeras filas, el resto de la gente tenéis el colesterol alto. Si os pregunto cuántos lo habéis medido en el último año, por ejemplo, ahí ya no sale tanto, ¿no? Una cosa que es importante con respecto al colesterol, porque, bueno, sabéis la hipertensión arterial, la diabetes, fumar, todos estos son factores de riesgo, pero os tiene que quedar claro una cosa: si no hay colesterol, y esto es así de radical, no hay placa de colesterol, o sea, no hay placa aterosclerótica, ¿vale? Como veis aquí, realmente, con el paso de los años se va acumulando estrías de colesterol hasta que al final la placa es una placa blanda, se acaba rompiendo y provoca el infarto. Y lo mismo a nivel cerebral, lo mismo a nivel de las piernas. Si nosotros conseguimos reducir el colesterol a los objetivos recomendados, el colesterol de las placas va disminuyendo y, por lo tanto, la probabilidad de que el paciente desarrolle enfermedad aterosclerótica y se la ha desarrollado que tenga nuevos eventos, ¿vale? Es decir, si no hay colesterol, no hay aterosclerosis, así de claro. Cuando nosotros, por otra parte, otra de las cosas que es importante que sepáis es el colesterol LDL, si lo bajamos mucho, que si es malo, que si uno puede tener demencia o puede empezar con mialgias, etcétera, ¿no? Cuando nosotros ponemos un objetivo de presión arterial, es el objetivo en los estudios epidemiológicos que se ha visto que reduce los eventos cardiovasculares, pero sin aumentar el riesgo. Es decir, si nosotros bajamos mucho la presión arterial, pues al paciente le hacemos un daño. Un paciente anciano, un paciente con una aterosclerosis difusa, si le bajamos mucho la presión arterial, pues como todo lo que es el flujo coronario depende de la diástole, si se lo bajamos mucho, pues empieza a tener problemas. Con el azúcar pasa igual. Si nosotros bajamos mucho el azúcar, pues el paciente empieza a tener hipoglucemias. Pero con el colesterol LDL es diferente,
porque nosotros no estamos midiendo en sangre el colesterol que necesitamos, sino lo que se mide en sangre es el colesterol que nos sobra. Entonces es diferente. Por mucho que bajemos el colesterol, nunca va a ser perjudicial. De hecho, va a ser beneficioso. Incluso hay algún estudio, son a los inhibidores PCSK9, que bajan un montón el colesterol, que comparaba menos de 10 de LDL con más de 10 y seguía reduciendo eventos cardiovasculares. Es decir, cuando un paciente os venga a la farmacia y os diga, mira, es que me estoy tomando esto y me baja mucho el colesterol, pues estupendo. Cuando un paciente tiene efectos secundarios por la medicación, pero no por el nivel de colesterol, ¿vale? Es decir, un paciente puede tomar una estatina y tener mialgias, le podéis dar un nutracéutico, que es de lo que vamos a hablar hoy, o lo que queráis, se lo cambiáis y de repente tiene el mismo nivel de colesterol y ya no tiene mialgias, ¿vale? Porque es fármaco dependiente, no del nivel de colesterol. Con lo cual, primero, colesterol alto, o sea, mensajes claros, el colesterol alto mata. La detección tardía del colesterol hace que el paciente empeore el pronóstico. Y eso lo vemos todos los días en las consultas. El otro día estuve de guardia, hay infartos ya con 40, 45 años y bastantes. Y esto es por el nivel de vida que tenemos, la calidad de vida que tenemos, que cada vez se come peor, que cada vez nos movemos menos. Y eso hace que suba el colesterol junto con otros factores de riesgo y cada vez estamos viendo infartos en pacientes más jóvenes, ¿vale? Entonces, cada vez que veamos un paciente, pues hay que pensar, fijaos, estamos hablando en estos estudios, a la baja ese 50% y llega al 70%, pues todo paciente que llega a vuestra farmacia, pues una de las cosas que hay que pensar es que pueda tener el colesterol elevado. Y si ya tiene cualquier otro factor de riesgo, casi seguro, más del 90%, también va a tener dislipemia, ¿vale? Entonces, a la hora de actuar, y vosotros sabéis lo que está tomando el paciente, pues oye, a lo mejor alguna actitud activa en cuanto a detección del colesterol y tomar las medidas que podéis tomar dependiendo de los niveles de colesterol, de riesgo. Vosotros podéis pautar nutracéuticos, luego veremos cuáles son las evidencias, el contexto de los distintos nutracéuticos que hay y qué nos pueden aportar. Si el colesterol está muy elevado y ya sobrepasa lo que un nutracéutico es capaz de reducir el colesterol, pues se deriva al médico de atención primaria, un especialista, dependiendo de los casos, pero tenéis que tener una actitud activa. Esto es, por ejemplo, en otro ámbito como la fibrilación auricular y anticoagulación. ¿Quién le tiene que anticoagular? El que le ve, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene que tomar una actitud activa con respecto a la dislipemia de mi paciente? El que le ve. Y me da igual que sea el médico de atención primaria, el especialista o la farmacia comunitaria, ¿vale? Porque cuanto antes hagamos algo, el paciente se va a beneficiar. ¿Qué pensáis de bajar el colesterol? ¿Cualquier cosa sirve o no? ¿Sí o no? Es decir, lo pregunto de otra manera, ¿todo lo que baja el colesterol mejora el pronóstico del paciente? ¿Sí o no? Hay dudas, ¿no? Diciendo... Entonces, fijaos, estos son metaanálisis que, bueno, esto lo usamos mucho en cardiología, esto es en prevención secundaria, esto en prevención primaria. Cuanto más bajes el colesterol, el beneficio va a ser mayor, ¿vale? Y no hay un punto, lo que comentaba antes, por debajo del cual sea perjudicial bajar el colesterol. Y luego esta es otra diapositiva, que es los famosos, había los trialistas, que son unos médicos que hacían metaanálisis, que empezaron con todas las estatinas, hicieron una curva de regresión, una recta regresión en la que se veía que conforme tú bajabas el colesterol LDL, dependiendo del nivel que tú bajabas, disminuían los eventos cardiovasculares. Pues por cada milimol que disminuía, pues disminuía un 30 y pico % los eventos cardiovasculares. Y se ha visto que cualquier tratamiento que baje el colesterol mejora el pronóstico. La diferencia entre uno y otro es la capacidad que tiene para reducir el colesterol. Cuanto mayor capacidad, pues más reduce los eventos, y luego la incidencia de efectos secundarios, de efectos adversos que pueda tener la medicación. Pero solo por el hecho de bajar el colesterol ya estamos mejorando el pronóstico de nuestros pacientes, y da igual con qué lo hagáis. A pesar de eso, estos son estudios de prevención primaria ya que tienen unos años en atención primaria, que vemos que el colesterol se controla aproximadamente un 30 o 40%, o sea, muy bajo, en prevención primaria. Y este es un estudio, el Da Vinci es un estudio internacional que también está incluido España, que este es del año pasado, y que nos dice lo mismo. Es decir, a pesar de las evidencias que tenemos, pues lo estamos haciendo bastante regular y es bastante mejorable.
De hecho, esto hace que todavía, pues eso, la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de muerte. Tenemos una enfermedad que es prevenible en un alto porcentaje y, sin embargo, no lo hacemos porque no estamos controlando bien los factores de riesgo cardiovascular. Más importante, como os he comentado antes, la dislipemia. Esta es una diapositiva que a veces se empieza a preguntar, lo que pasa es que aquí quedan un poco lejos los técnicos, de cuándo ha sido la última vez que se han medido el colesterol o si saben los números del colesterol. Y realmente esto es una encuesta que hizo Beatrice, precisamente en el seno de las farmacias, paciente que iba a la farmacia y se le preguntaba. Y fijaos que el 60% de los adultos no se habían medido el colesterol en el último año. Porque el problema, claro, tú la tensión te la mides una vez, tienes 170 y haces algo porque uy, yo sé que eso es alto, o el azúcar. Pero el colesterol, con no medírmelo, yo ya me quedo tranquilo. No me lo mido, pues estará bien, ¿no? Ya está. Como no duele, hasta que me da el infarto, pero como no duele, y eso pasa mucho. Entonces, el 60% de los adultos no se había medido el colesterol en el último año. El 76% se lo había medido, pero no tiene ni idea de cuánto es el colesterol. Esto lo preguntas mucho en la consulta. ¿Cuánto tiene? ¿Te lo mediste? Sí. ¿Cuánto tienes el colesterol? Pues normal, ¿no? No sé. Yo qué sé. Sí, bien, ¿no? ¿Pero cuánto era la cifra? No sé. Y el 40% cree que tiene sus niveles de colesterol correcto, sin embargo, los tiene elevados, ¿vale? Es decir, que eso también es de todos, la educación del paciente de saber exactamente cuál es el nivel de colesterol que tenemos que tener todos nosotros. Para que nos hagamos una idea, según las escalas de riesgo vascular, todos los varones por encima de 50 años sin ningún otro factor de riesgo, por encima de 100 de colesterol malo, ya es alto. Y en las mujeres por encima de 55. Si le añades un factor de riesgo, reduces 5 años a lo que acabo de comentar. Es decir, que si todos nos miramos aquí, el colesterol, a ver quién lo tiene bien, ¿vale? Bueno, ¿qué sabéis de los nutracéuticos? La verdad es que vosotros en la farmacia comunitaria sabéis más de los nutracéuticos que los médicos. Y porque es algo como que siempre nosotros hemos estado pensando en fármacos, en estatinas, en todo este tipo de cosas, pero por un lado es una realidad que existe y que la verdad es que es muy útil en determinados pacientes. Por otro lado es algo que vosotros podéis recomendar en la farmacia y que podéis tomar, como comentaba antes, una actitud activa. Y luego es algo que, quedamos o no, los pacientes lo utilizan mucho. ¿Vale? Luego os comentaré una búsqueda de Google que he hecho poniendo nutracéuticos y la verdad es que la gente lo utiliza mucho. Por lo tanto, es algo que debemos conocer y debemos manejar porque en determinados pacientes nos puede servir mucho. De esto es lo que os comentaba antes. Si metes el término nutracéutico en Google, te sale 235.000 entradas en España. Y si pones comprar nutracéuticos, llega a 530.000. Es decir, es algo que interesa a la gente, ¿no? Y vosotros lo veis que hay gente que pregunta sobre todo el que más conocen, la levadura roja de arroz. El problema que hay, luego lo veremos, es que la levadura roja de arroz a lo mejor van a un herbolario y le dan una bolsita con polvos rojos, que luego veremos pues, las consecuencias que puede tener eso. Es decir, los nutracéuticos, los que tienen evidencias científicas, porque luego veremos que no todos son iguales, son seguros, son eficaces si sabemos lo que estamos dando. Cuando no hay estudios de por medio o otras cosas, pues podemos dar cosas que a lo mejor puede tener problemas en nuestros pacientes, porque no sabemos ni la eficacia ni sobre todo la seguridad. Entonces, en esta misma encuesta, el 73% de los encuestados sabía lo que eran complementos alimenticios, ¿vale? Incluso el 45% decía que algo utilizaban, ¿vale? Lo que pasa es que luego, al ser preguntados que qué tomaba, pues ni idea, ¿vale? Decía, cuando pone ahí, existe cierta confusión, es que, bueno, sí, me han dado algo natural, pero, bueno. Con lo cual, pues bueno, también tenemos que hacer una labor de educación todos nosotros. Esto es lo que es un nutracéutico, la definición exacta de nutracéutico, pero bueno, para lo que estamos hablando habitualmente son o bien alimentos, o bien comprimidos, o cápsulas, etcétera, donde se concentran componentes que están en la naturaleza, son componentes naturales que tienen una acción activa. En este caso, hay nutracéuticos de muchas cosas, pero en este caso estamos hablando de reducir el colesterol, ¿vale? Entonces lo concentran en el comprimido, en la cápsula, y eso hace que tenga mayor concentración, mayor eficacia, ¿vale? Entonces, ¿vosotros qué pensáis? Porque, bueno, he estado hablando de los médicos, que antes nos basábamos mucho en las estatinas, en los fármacos, pero nosotros nos basamos mucho en cardiología, atención primaria, en lo que es el control de la enfermedad cardiovascular, en las guías de práctica clínica, ¿vale? En las guías de práctica clínica están todas las evidencias de ensayos clínicos, etcétera, y con eso hacen las recomendaciones. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que hay mucho, que hay poco de los nutracéuticos en las guías de práctica clínica? Poco. Pues fijaos, en las guías del 2000, nosotros nos basamos en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología
en las guías de 2016 había el mismo contenido, bueno, más o menos, el mismo contenido en páginas de nutracéuticos con respecto, por ejemplo, a los inhibidores PCSK9, ¿vale? Y en las últimas guías, pues hay 2 páginas, esta es una de ellas que habla bastante de las evidencias, ¿vale? Y luego, una de las cosas que comentan, y que esto es importante, porque a todos los pacientes que tienen colesterol elevado les recomendamos la dieta, el ejercicio, todas estas cosas, ¿no? Pero si nosotros vemos aquí, bueno, no lo veis bien, pero ya os lo digo yo, reducir la ingesta de colesterol, la magnitud del efecto con respecto a disminuir el colesterol es una cruz. Si cogemos, por ejemplo, levadura roja de arroz, es 2 cruces. Es decir, es mucho más eficaz los nutracéuticos que la dieta y el ejercicio. Si yo cojo una persona de no hacer nada, ser súper sedentario y comer fatal, a comer estupendamente y de repente hacer deporte, que no lo hace ni Dios, pero bueno, suponiendo esa situación, estamos bajando como mucho un 20%, ¿vale? Es decir, que si yo tengo a alguien en 120 y el objetivo, pues porque es alguien que tiene, pues a lo mejor necesitas menos de 70, o sea, con la dieta nunca vas a llegar. Por supuesto que siempre hay que recomendar la dieta, siempre hay que recomendar el ejercicio, pero el efecto real en la práctica clínica es limitado. Por lo tanto, no debemos esperar, a ver, salvo que el paciente esté muy concienciado de que va a perder peso, de que va a hacer ejercicio y todo eso, pero lo normal es que te diga, sí, lo estoy intentando. ¿Cuánto ha perdido en el último año? Nada. Digo, bueno, pues qué bien lo intentas. Entonces, quiero decir que esa es la realidad del día a día. Entonces, lo que hay que hacer es directamente actuar, dar algo al paciente para ir reduciendo el colesterol, que además es capaz de hacer ejercicio, que es capaz de hacer dieta, pues eso sería un beneficio adicional. Es decir, lo importante es bajar el colesterol, porque cuanto más tarde en bajar el colesterol, eso se va acumulando y eso va produciendo daño vascular que se queda ahí, ¿vale? Bueno, y en las guías, esta es una guía que publicamos en la Sociedad Española de Cardiología, y entonces los nutracéuticos estarían en una reducción del colesterol LDL menor del 30%, que básicamente es como una estatina, pues tipo simvastatina 10-20 miligramos, lovastatina 20 miligramos, o sea, una cosa así, más o menos. Tiene una reducción similar a lo que hace ezetimiba y también a lo que hace el ácido bempedoico, para que veáis más o menos la capacidad que tienen de reducir el colesterol LDL. Pero una de las cosas que se dicen en las guías es combinación, o sea, no nutracéutico aislado, sino combinación de nutracéuticos para que se potencien entre sí. Combinación de nutracéuticos con eficacia demostrada en ensayos clínicos. No vale cualquiera, ¿vale? O sea, no vale cualquier nutracéutico que te digan, pues he juntado la levadura roja de arroz con el molusco, o sea, no vale cualquier cosa que te digan, es que son productos naturales. Ya, pero en medicina tenemos un montón de ejemplos que lo que parecía que era, luego no es. Por ejemplo, campo de cardiología, flecainida, el apocar, por ejemplo, que se utiliza para arritmias, pues una de las cosas que hacía era disminuir las extrasístoles ventriculares, ¿vale? Y en el infarto se sabía que un paciente con extrasístoles ventriculares se moría más. Pues ya está, yo le doy apocar a alguien que tiene extrasístoles ventriculares por un infarto, va a ir mejor. Se hace el ensayo clínico, se tuvo que suspender porque se morían más, ¿vale? Y como eso, tenemos un montón de ejemplos. Entonces, lo que me llega a alguien diciendo, no, es que son productos naturales esto, bueno, pero no sabemos si a lo mejor esa combinación puede ser beneficiosa o no. Entonces, los nutracéuticos, en principio en conjunto, son buenos, pero no todos han demostrado ser igual de eficaces y no todos han demostrado ser beneficiosos. Incluso podría haber alguno que o no tuviese efecto o que incluso pudiese ser perjudicial, ¿vale? Entonces, nutracéuticos bien, pero aquellos que tienen evidencias en ensayos clínicos. Y luego, ¿en qué tipo de pacientes utilizo yo los nutracéuticos en general? Bueno, nosotros en las guías utilizamos, básicamente lo recomendamos en pacientes que tienen riesgo cardiovascular bajo o moderado, o sea, la mayoría de los de mediana edad, ¿vale? A partir de cierto nivel. Primero se insiste en la dieta y el ejercicio, pero, o bien, si tiene un nivel ya un poquito alto de colesterol, o ves que el paciente intentó dieta ejercicio o no lo va a hacer, pues ahí puedes plantearte el nutracéutico, ¿vale? Luego veremos en qué tipo de pacientes más específicamente. Luego también tenemos, si queréis, esta es una aplicación que os la podéis descargar porque es gratuita, en la que se dice, dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente, cuál es el tratamiento que mejor le va, ¿vale? Que eso, bueno, pues a vuestros pacientes cuando le va, pues oye, al paciente como le podéis medir el colesterol en la farmacia o os trae los niveles o lo que sea y muchas veces, lógicamente, os pide consejo,
pues dice, es que esto, pero el colesterol lo tengo así, ¿qué podría hacer? Y luego ya, bueno, pues al médico o incluso vosotros mismos con los nutracéuticos. Esto es un consenso internacional en el que decía que básicamente pacientes con elevaciones leves a moderadas de colesterol, sin tratamiento farmacológico con riesgo cardiovascular bajo, nosotros lo peleamos también a moderado y se puede utilizar pues aquellos pacientes, por ejemplo, que hay un montón, sobre todo mediana edad, porque claro, que tú seas de mediana edad, ¿qué es mediana edad? Dependiendo de a quién se lo pregunte la edad que tenga, la mediana edad va desde los 25 hasta los 65, una cosa así, ¿no? Mediana, depende a quién se lo preguntes. Pero en ese rango, salvo que haya tenido un evento cardiovascular, tú le dices que tiene el colesterol alto, hay mucha gente que lleva mal lo de tener una enfermedad, lo de tomar una estatina, un fármaco, y de hecho la mayoría de la gente deja de medirse el colesterol y deja de tomar una estatina. Sin embargo, cuando es un nutracéutico, que son productos naturales, el paciente se lo toma. Por dos motivos. Primero, porque sabe que está bajando el colesterol. Segundo, porque le sienta bien. Y tercero, porque además, como estás probando productos naturales, pues uno dice, bueno, me estoy cuidando. O sea, después del chuletón me tomo un nutracéutico, oye, me estoy cuidando, ¿no? Y entonces, pero el caso es que tú cuando haces estudios de adherencia, es mucho mayor la adherencia a un nutracéutico que a una estatina. Entonces, pacientes que no se quieran tomar, que dicen que directamente no tienen el colesterol, o sea, que tienen el colesterol alto pero que no se quieren tomar nada. Por ejemplo, pues por los nutracéuticos entran. O que no quiere tomar un fármaco. O que antes de empezar con una estatina prefieres tomar lo otro porque luego veremos que hay algunos nutracéuticos que tienen beneficio, o sea, las estatinas bajan el colesterol. Pero hay algunos nutracéuticos, luego lo veremos al final, que tienen mayor beneficio. Pacientes con síndrome metabólico, azúcar alto, sobrepeso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay algunos que van muy bien. Entonces, bueno, pues podemos aportar un mayor beneficio en el perfil lipídico global, el perfil de riesgo cardiovascular global del paciente. Entonces, ya hemos visto un poquito cuáles son los pacientes que más se benefician, pero ahora bien, ¿todos los nutracéuticos son iguales? Pues fijaos, esto es de un consenso, esto es lo que dice en... Nosotros, los médicos, cuando recomendamos, ponemos nivel de recomendación 1, es decir, que sí o sí tiene beneficio, y nivel de evidencia ABC es pues, si hay ensayos clínicos que lo avalan, B, que son estudios observacionales, y C, que es consenso de expertos, o sea, poca evidencia. Entonces, aquí veis en amarillo que hay un montón, ¿vale? Y alguno en verde, como puede ser la levadura roja al arroz, ¿vale? Con distintos mecanismos de acción, etcétera, y veis que cada uno no se recomiendan de la misma manera, o sea, no todos son iguales, y la capacidad que tiene de producir sobre el perfil lipídico también difiere, ¿vale? Estos son otros que también tenemos, la berberina también sería clase 1, ¿vale? Por ejemplo, clase 1 también sería los omega 3, pero los omega 3 no es para el colesterol, sino es para los triglicéridos, ¿vale? Dependiendo del paciente, pues a lo mejor a algún paciente le viene bien los omega 3, pero esos son los que tienen los triglicéridos altos. Pero realmente lo que más beneficio, o sea, primero lo que más evidencias hay y segundo lo que más beneficio tiene es la combinación de nutracéuticos. ¿Vale? Un nutracéutico dado de manera aislada, sin ningún otro que no haya ninguna combinación, realmente es muy poco eficaz. Evidentemente el paciente no va a tener efectos secundarios, pero porque prácticamente no se está tomando nada. Entonces, los que más evidencia tienen son estos de aquí, que pone levadura roja de arroz y policosanol o levadura roja de arroz, policosanol y berberina. ¿Vale? Esos son los nutracéuticos que más evidencia tienen. Sobre todo este último, levadura roja de arroz, que luego lo veremos al final, policosanol y berberina, tanto por la eficacia como por la seguridad y luego efectos beneficiosos a otros niveles. Entonces, voy a comentar en general tres nutracéuticos que los conocéis, que los utilizáis, un poco los pros y los contras, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los fitoesteroles, los esteroles vegetales, es decir, pues estos productos que hay yogures, etcétera, que los incorporan, ¿vale? Entonces, la reducción que nosotros tenemos con un bote de estos es de un 8-10%, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo a alguien que tiene 110, lo voy a dejar en 100, ¿vale? Esa es la reducción que tengo. Pero los objetivos de colesterol, pues los que han tenido un evento cardiovascular, los que nosotros planteamos ahora es menos de 55, si tiene un alto riesgo cardiovascular es menos 70 y el resto de la población va a menos de 100. Hay un pequeño porcentaje que va a menos de 116, que son los de riesgo cardiovascular bajo, pero es que eso es un porcentaje muy pequeño de la población. Y luego, aparte, es un porcentaje bajo de la población, pero normalmente son cuando haces las escalas de riesgo los que tienen 30, 40 años, que en esas escalas siempre va a salir riesgo bajo porque mide tener un evento a 10 años, con lo cual, pues oye, tenerlo a 40 años alguien de 30, pues te va a salir que el riesgo es bajo, pero
realmente alguien que tenga 150 de colesterol L con 30 años, si tú le haces a 10 años, pues no te sale riesgo bajo, pero el problema es que esa persona te va a tener un infarto con 50 años. Entonces tú lo que tienes que hacer es tratar el colesterol para que lo tenga con 60 o con 70 años, retrasarle al máximo los eventos. Es decir, que alguien que tenga 30 años, si tiene el colesterol alto, hay que bajárselo, porque el colesterol, como he comentado antes, se va acumulando a lo largo de la vida y lo que estamos haciendo, si no le tratamos, es que el infarto lo tenga antes de cuando lo tendría si nosotros hacemos algo. Entonces, bueno, los fitoesteroles, esteroles vegetales, vale, están bien, pero tiene una capacidad muy reducida para bajar el colesterol, ¿vale? Y encima, si se da en forma de yogur, etcétera, pues también estás metiendo calorías. Entonces, por un lado le estás diciendo que adelgace y por otro lado le estás metiendo calorías, la reducción es modesta y también azúcar, ¿no? Y luego, si toma demasiado, ¿vale? Pues toma 2 o 3 botes o lo que sea, pues el problema es que podría tener problemas para absorber las vitaminas liposolubles, como la vitamina D, ¿vale? Que sabéis que hay bastante déficit en España. La berberina. La berberina, la verdad es que hay que... Vamos, los nutracéuticos que tienen, los más importantes, levadura roja arroz, ahora lo veremos, que tiene más evidencias. A mí la berberina me gusta mucho porque es, digamos, la que te aporta dentro de la combinación un plus, ¿vale? Porque es la que disminuye la resistencia a la insulina, la que mejora la sensibilidad a la insulina. Los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, que hay muchos pacientes, claro, si yo tengo 170 de sistólica, ya, uy, paciente de alto riesgo, tengo un colesterol muy alto, pero la mayoría de los pacientes que vemos nosotros lo que tienen es un poquito elevado todo, un poquito. Entonces da la sensación, un poquito los triglicéridos, un poquito el colesterol L, un poquito la tensión, tiene barriguita, y dices tú, bueno, pues no parece nada, pero si tú sumas todo eso, son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular muy alto. ¿Por qué? Porque son pacientes que ese colesterol LDL no suelen tener elevaciones muy marcadas, 120, 130, 140 alguno, pero son partículas pequeñas y densas, que eso son muy heterogénicas, ¿vale? Con lo cual, todos esos pacientes que veis, que nosotros llamamos síndrome metabólico, todos esos pacientes que tienen tripilla, que tienen la glucosa un poquito alta, los triglicéridos un poco altos, o sea, con que tenga ya 160 y algo, el HDL un poco bajo, pues esos tienes mucho riesgo cardiovascular, ¿vale? Entonces, la berberina es buena, ¿por qué? Porque mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, si yo utilizo una estatina, solo bajo el colesterol. Ya está. Pero el resto de las cosas no las toco. En cambio, si tengo un nutracéutico que tiene policosanoles, aparte de que tiene berberina, aparte de producto natural, bajar el colesterol, luego veremos algún ejemplo, además estoy proporcionando un beneficio adicional con el resto del perfil lipídico, ¿vale? Entonces se habla antes pacientes que no quieren tomar estatinas, pacientes que no se consideran que están enfermos y que sabes que van a dejar el medicamento, pero también pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, que tienen el azúcar un poquito alto, la tensión un poquito alto, sabes que el colesterol lo tiene un poquito alto, bueno, pues eso es nutracéutico en combinación que tengan berberina, ¿vale? Y luego la levadura roja arroz, que es, digamos, la madre de los nutracéuticos, porque es el más conocido, el que más evidencias hay sobre él, tanto solo como en combinación. Produce una reducción entre 24 y 39 miligramos de decilitro. Esta diapositiva ya tiene pues 5 años, lo digo, ahora os comento por qué, porque la legislación cambió hace poco y lógicamente ahora os comento por qué. La reducción, como veis aquí, en términos porcentuales 16-25%, pero tiene varias cosas. Primero, antes, vosotros sabéis, o tenéis en la farmacia nutracéuticos que ponían que tenía, o sea, la levadura roja arroz realmente es estructuralmente similar a la lovastatina, ¿vale? Entonces, si yo utilizase 10 miligramos, lo que estoy dando es una estatina. Entonces, si yo quiero dar una estatina, doy una estatina. Y si lo que quiero dar es un nutracéutico, no puedo dar algo que tenga 5 miligramos, que tenga 10 miligramos de levadura roja arroz, porque lo que estoy dando es un fármaco, ¿vale? Y entonces eso puede poner problemas de interacciones, etcétera. Entonces, de hecho, la legislación ha cambiado recientemente y me parece muy bien porque solo se puede considerar nutracéutico cuando tiene menos de 3 miligramos de monacolina K, ¿vale? La monacolina K, la estructura es la de la lovastatina, entonces cuando tienes menos de 3 miligramos, ahí sí se considera nutracéutico. Y de hecho, se están cambiando las formulaciones, bueno, vosotros sabréis porque lo otro, o sea, das un fármaco, legislación diferente, efectos secundarios diferentes, etcétera. Entonces, todo lo que esté por encima de 3, o sea, 3 o más de miligramos de monacolina K es un fármaco, ¿vale? Luego, lo que os comentaba antes de que tiene que ser algo de lo que yo me fíe. Es decir, la levadura roja de arroz se hace en China, con el arroz se coge un hongo, se fermenta
Y, bueno, pues ya está, ahí se hacen los controles de calidad y ya está. El problema que hay es que si tú no haces unos controles de calidad adecuados, se pueden acumular sustancias tóxicas, como la citrinina, ¿vale?, que tiene efecto nefrotóxico. Entonces, todas estas bolsitas que dan con polvos rojos que te dicen que es levadura roja, yo de eso no me fío. O sea, si queréis dar un nutracéutico, no deis una bolsita o sea, tiene que ser de un laboratorio que os fiéis, que tenga sus controles de calidad y que tenga, o sea, que veáis que realmente tenga controles de calidad, porque no un laboratorio esto es que no conoce nadie y tal, tiene que ser un laboratorio que realmente te garantice que lo que estás dando es seguro para tus pacientes. De hecho, todos los años, por ejemplo, en la unidad coronaria tenemos pacientes ingresados por productos de herbolario que a saber lo que tienen, ¿no? O sea, lo típico es pues una chica que es joven, que quiere perder peso, se toma algo para perder peso, que tiene diurético, que tiene hormona tiroidea, le baja el potasio, de repente tiene una infección de orina, se toma un antibiótico, se larga el QT, arritmias y la coronaria intubada. Y eso todos los años hay varios. Con lo cual, si queréis dar un nutracéutico, que sea un nutracéutico de calidad, que lo que estéis dando sea beneficioso para el paciente y que vosotros, cuando salga el paciente de la farmacia, digáis: estoy tranquilo de lo que le estoy dando porque sé que le está beneficiando. Vale, y de hecho, bueno, lo que os comentaba antes al principio, todo lo que baja el colesterol mejora el pronóstico. Hay algún ensayo clínico con levadura roja arroz en lo que se demuestra eso, ¿vale? Y luego esto es un consenso que hemos sacado este año precisamente de las recomendaciones en general sobre la levadura roja de arroz, que básicamente lo que dice es en qué pacientes se debe recomendar, y es eso: pacientes que tienen mal controlado el perfil lipídico a pesar de la dieta y el ejercicio, pacientes que no pueden tomar fármacos hipolipemiantes o que no quieren tomar fármacos hipolipemiantes, bien porque no quiera tomar, pacientes que sean intolerantes. Y luego una de las cosas que pusimos en este consenso internacional pues era... lo primero que pone es que esté hecho de acuerdo con las guías que se tienen que hacer todos los productos que se toma un paciente, porque no todo es oro lo que reluce. La dosis diaria tiene que ser menos de 3 miligramos de monacolina, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes, que son las recomendaciones. Y ya, para finalizar, 2 diapositivas del nutracéutico que yo considero que es el que tiene... es el que tiene más evidencias científicas. La verdad es que es el que yo uso, porque la verdad es que lo que dicen los ensayos clínicos y el metaanálisis que os voy a mostrar es lo que yo veo en la práctica clínica. Realmente yo siempre lo cuento, ¿no? Yo empecé a utilizar los nutracéuticos por seguridad, no por eficacia. De hecho, yo lo empecé a utilizar un paciente que había tenido 2 infartos, en un paciente joven, no podía tomar ningún otro tratamiento hipolipemiante por intolerancia. A mí me lo habían hablado, en este caso era de Hermolipid Plus, que bueno, pues en principio yo estaba la cabeza un poco más cerrada y tal, de productos naturales, yo siempre y resulta que baja el colesterol, lo que os voy a comentar ahora, y el paciente lo toleró perfectamente. Había otro paciente que tenía las transaminasas altas, que te da un poquito de miedo ponerle estatinas, y también le puse Hermolipid Plus y resulta que el colesterol se controló y además disminuyeron las transaminasas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que tienen transaminasas altas, o sea, siempre hay que estudiarlo, pero la mayoría de los pacientes es hígado graso, con lo cual si tú le bajas el colesterol también va a mejorar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Pues primero, es una combinación, porque hay que combinar nutracéuticos. Esto es lo mismo que vosotros cuando en la farmacia dispensáis fármacos para la diabetes, fármacos para la hipertensión arterial. ¿Qué es mejor? ¿Dar un fármaco a dosis máxima o dar una combinación a dosis intermedia? Una combinación es mucho más eficaz y tiene menos efectos secundarios. Esto es igual. Estamos dando berberina, estamos dando monacolina K 2,8 miligramos y policosanoles. Actúan por distintos niveles, se potencian entre sí. Y además, como estoy dando dosis bajitas, prácticamente no tiene efectos secundarios. Es decir, no se ha descrito en ningún ensayo clínico mialgias con elevación de CPK ni elevación de transaminasas importantes. Hay menos de un 1% de pacientes que pueden tener alguna molestia digestiva, pero bueno, como cualquier paciente que se toma cualquier cosa, a algunos les sienta mal el estómago, pero realmente es muy seguro. O sea, tú a un paciente le das un nutracéutico, en este caso Hermolipid Plus, tú sabes que la CPK va a estar en su sitio y que no va a tener mialgias, ¿vale? Y en cuanto a la capacidad que tiene, y esta ya es la última diapositiva, para reducir el colesterol, este es un metaanálisis. Fijaos que metaanálisis significa que tú analizas varios ensayos clínicos en su conjunto.
Es el único nutracéutico que puede hacer metaanálisis, porque es el único nutracéutico que tiene varios ensayos clínicos, ¿vale? De hecho, en los otros nutracéuticos hay uno o ninguno en cada uno de ellos. De hecho, cuando hablaba antes por ejemplo, de fitoesteroles, esteroles vegetales, que a veces había algún anuncio en la televisión, hablaba de que se había hecho con 20 voluntarios sanos, ¿vale? Es decir, no. O sea, me parece muy bien que lo hagas con voluntarios sanos y todo lo que quieras, por supuesto, pero tú lo que tratas no son voluntarios sanos, tú tratas tus pacientes que a lo mejor tienen otro problema, que a lo mejor toman otro fármaco, que a lo mejor pues tienen cierta edad y tienen sus cosas. Y tú quieres dar cosa que sea eficaz y que sea seguro. Bueno, la reducción de colesterol LDL es de 27 miligramos de decilitro en este metaanálisis. Más o menos es como una pravastatina de 20, más o menos es como una ezetimiba. Esa es la capacidad que tiene reducir el colesterol LDL. Pero es que además, por mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuye la glucemia, ¿vale? Que es eso no lo hacen las estatinas, eso no lo hace ezetimiba, por ejemplo. También mejora el HDL, lo que hablaba antes del síndrome metabólico. Y una cosa que es bastante importante, y es que también baja el índice de masa corporal, ¿vale? Ahí lo tenéis en términos absolutos, pero en términos relativos más o menos es un 5%, ¿vale? Es decir, que una persona de 70 kilos le reduces 3,5 kilos, ¿vale? Que no está mal. Además de todo el beneficio que tiene. Con lo cual, nutracéuticos, lo que hemos hablado antes. ¿A quién se lo puedes dar? Pacientes con riesgo cardiovascular bajo, riesgo cardiovascular moderado, que tienen el colesterol elevado. Eso se lo puedes dar. ¿Que no se controla o tiene elevaciones muy importantes? Ahí optaría por fármacos. Pero si tiene elevaciones moderadas, leves moderadas, el nutracéutico es un nicho, ¿vale? Además, si los pacientes que no quieran tomar fármacos, los pacientes que consideren que no están enfermos, esos va muy bien porque se lo toman, ¿vale? Y aparte, dentro de los nutracéuticos, el que más evidencias tiene, ya os he comentado antes que no todos son iguales, sería que sería Hormolipid Plus, que tiene además la ventaja adicional que habría otros perfiles de pacientes que también se beneficiarían, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, glucemia alterada, que tiene hipertensión arterial, porque tiene otros beneficios adicionales. Y antes de la discusión, esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y nada, yo voy a hacer la segunda parte, que como os he comentado antes, me voy a enfocar en, como farmacéutica comunitaria que soy, en cómo podemos nosotros ayudar a estos pacientes con nutracéuticos desde la farmacia, ¿vale? Bueno, la primera parte es un poco parecida a la de Carlos, yo no voy a repetir absolutamente nada porque explicaros otra vez lo que es, ya lo sabéis de sobra, lo que es un nutracéutico, que sería un poco pesado. Entonces, la primera parte la obviamos un poco, aunque la voy a pasar, y después vamos a ver unos cuantos métodos de cribado para ayudar. La función es dar unas claves para saber cómo podemos nosotros intervenir desde la farmacia comunitaria, ¿vale? ¿Cómo? Con métodos de cribado, saber los factores de riesgo cardiovascular existentes, la derivación al médico en el caso de que consideremos que sea necesaria y, por último, la atención farmacéutica y las recomendaciones nutricionales que podemos hacer, ¿vale? Como sabemos, las consultas son bastante elevadas en este tema y bueno, tanto para medicamentos que retiran nuestros pacientes de la farmacia todos los días referentes al colesterol, no voy a dar detalles porque todos tenemos muchísimos ejemplos. Y bueno, ¿qué necesitamos para esto? Pues necesitamos unos criterios de cribado que nos permita detectar, como he puesto ahí, esos niveles altos de colesterol en nuestros pacientes. Tanto eso como a lo mejor una persona que se está tomando su estatina, que lleva mucho tiempo, entonces le tenemos que ofrecer un servicio para decir, ¿tú quieres que yo te mida el colesterol y veamos cómo lo tienes? Porque como decía Carlos antes, casi nadie sabe cómo tiene el colesterol. Entonces, pues, es una ayuda. Y, por supuesto, la derivación al médico, ¿vale? Que es muy importante y es fundamental, porque tenemos que trabajar en equipo y la farmacia asistencial es eso, saber cuál es el punto que tú puedes llegar y cuál es el que no puedes sobrepasar, tanto para un lado como para otro. Bueno, nutracéuticos, aquí os pongo la misma definición que ha dicho antes Carlos, por lo tanto ni la voy a repetir. Y empezamos con los criterios de cribado. Esta tabla esta la he hecho yo, así a modo artesana, para que quede claro bien, porque esto lo tenemos que tener muy claro. Los datos
260, eso lo tenemos que tener grabado a fuego en nuestra cabeza para saber cuáles son los niveles, tanto normales como elevados, ¿vale? A la farmacia comunitaria, pues muchas veces nos llegan personas que llevan su analítica y dicen, mira, pues me he hecho esta analítica y ¿tú cómo la ves? Y es verdad que muchas veces pues, nos sentamos con ellos, les repasamos la analítica y vemos pues, que tiene su asterisco, que hay personas que no saben lo que significa. Bueno, ¿pero esto qué significa? Este asterisco, ¿qué es lo que es? Y se lo tenemos que explicar. Le tenemos que decir, mira, pues tú estás aquí, o estás aquí, o si no tiene nada, pues estás estupendo o estupenda y nada, sigue como estás y se acabó. Bueno, aquí os pongo... bueno, el procedimiento sería, no sé, hay muchísimas técnicas, en sangre capilar, por supuesto, y que podemos medir, pues, a lo mejor en un mismo disco, el típico Cobas, ¿no?, que mide HDL, LDL, triglicéridos y colesterol total, ¿vale? Y después, por supuesto, hay que revisar esos resultados que tenemos. Las tablas que se usan son las tablas SCORE, que no se ve bien desde atrás, pero bueno, como sabéis, pues... los criterios que se siguen son la edad y el sexo, que se difiere entre hombre y mujer, la presión arterial sistólica, colesterol total, que estaría aquí debajo, y si la persona fuma o no. Son los factores más importantes a tener en cuenta, ¿vale? Hacemos una mini entrevista y podemos saber dónde se encuentra esa persona. El riesgo cardiovascular bajo sería si en el resultado no sale menor de 2, moderado entre 2 y 4, alto entre 5 y 9 y muy alto mayor de 10, ¿vale? Por supuesto, va hacia arriba en la tabla, como podéis ver, ¿vale? Los colores van aumentando. Como os he comentado antes, es muy importante que sepamos cuándo tenemos que derivar al médico. Hay varios casos y varios supuestos que se nos pueden dar. Por ejemplo, pues pacientes que tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunas personas que pueden tener algún factor de riesgo cardiovascular, como puede ser la obesidad, que también es un factor de riesgo importante, y población que no tiene factor de riesgo, pero que por la edad, pues sí, como comentaba antes Carlos, el colesterol, dependiendo del nivel que tenga, pues ya se considera un riesgo también la edad, ¿vale? Este algoritmo a lo que nos lleva es, lo voy a leer literal, ¿vale? Derivar a otros servicios asistenciales, que sería el médico, seguimiento farmacoterapéutico, que lo podemos hacer desde la farmacia comunitaria, cesación del tabaco en el caso que la persona sea fumadora, que es una de las preguntas que le hacemos para poder señalar en la tabla SCORE dónde se sitúa, y consejo nutricional, que también sería, ¿vale? La derivación al médico no nos puede dar miedo. A ver, los médicos son amigos, por supuesto. Entonces nosotros podemos hablar con ellos y decirle, mira, a mí me pasa... No, Carlos, es que es verdad. En serio. Hombre, que mira, me pasa esto y tengo un paciente que, ¿por qué no? Oye, no coméis, ¿verdad? No coméis personas ni nada, no coméis personas. De momento no. Ahora después lo vais a ver. Nuestra carta de derivación al médico, que por supuesto la podemos hacer, ¿vale? Y estupendo que queda además. A ver si esto pasa. Vale, entonces la persona llega y la atendemos en nuestra ZAP, que es nuestra zona de atención personalizada, y bueno, le preguntamos un poco una breve entrevista, como vemos ahí, historia clínica, las patologías que tiene, revisamos la medicación, que bueno, eso lo tenemos más fácil porque lo vemos todos los días cuando retiran su medicación en la farmacia. Sus hábitos de vida, su dieta, si se mueve, si no se mueve, qué tipo de trabajo tiene, si va andando, si no, en fin. ¿Y esto de qué deriva? Porque nosotros podemos darle una solución que son unas tablas de alimentos, por ejemplo, y técnicas de cocinado, son alternativas que le podemos dar. Mira, pues, ¿tú cómo comes? ¿Tú normalmente qué alimentos sueles tomar? ¿Cómo sueles guisar? Bueno, yo como guiso todos los días. Bueno, pues guiso no puedes comer. Mira, no puedes comer, que se puede variar un poco, ¿no? A la plancha, en fin. Es decir, son consejos que nosotros le damos a la persona y que lo va pues, a agradecer bastante. Que lo podemos hacer de verdad en la farmacia, que no pasa nada. Lo que ahora vamos a ver es, yo he explicado un poco la teoría, ¿vale? Entonces vamos a ver con un ejemplo práctico cómo en la oficina de farmacia, pues nosotros hemos llevado a cabo una intervención, ¿vale? Así es lo que vamos a ver ahora. Que he visto conclusiones, digo, no, conclusiones no, todavía no hay conclusiones. Y eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Que de verdad que yo lo que os quiero transmitir es que podemos hacer muchas cosas más de las que hacemos normalmente. Y tenemos herramientas y tenemos... A nivel informático, como vais a ver ahora, y a nivel práctico, que nosotros somos conscientes y tenemos conocimiento suficiente para poder hacerlo, ¿vale? Que no nos dé miedo, de verdad.
Y bueno, no sé qué más contaros de momento, no sé. Que eso, que los nutracéuticos, que sí, que nosotros los recomendamos mucho en la farmacia, que también que hay que hacerlo, que está muy bien. Las estatinas están muy bien, pero hay que recomendar otras cosas también. Bueno, voy rapidito. Como os he adelantado, la intención es explicaros un poco de forma práctica cómo se puede hacer una intervención, ¿vale? Entonces, tenemos a Manuel, que tiene 62 años, que acude a la farmacia, lo voy a leer un poquito rápido, ¿vale? Acude a la farmacia para retirar su medicación. Nos comenta que está harto de tantas pastillas para el colesterol, que no se la toma, que ha dicho que no se la toma más, que él está harto, que no, que para qué se la tiene que tomar, porque él está muy bien, no tiene ningún síntoma y que no se la toma, así. Tiene también su medicación para la hipertensión, que esa si se la toma no vaya que le dé un infarto, es así, palabras textuales. Y los antidiabéticos también, porque como tiene su control rutinario de la hemoglobina glicosilada, pues si no, pues puede haber un poco de riña. Nos entrevistamos con él, lo que comentaba antes, le hacemos una entrevista y bueno, nos comenta lo siguiente, los hábitos de vida. Le preguntamos, mira Manuel, ¿tú cómo es tu vida? Cuéntanos un poco, ¿no? Entonces nos cuenta que sale a andar todas las mañanas, que no fuma ni bebe, de forma esporádica, pero bueno, no es un fumador diario ni bebedor. Y las comidas, pues en cuanto a su alimentación, no le gustan mucho las verduras, las carnes procesadas las consume de forma habitual y bueno, el pescado frito, casi siempre. El café descafeinado y algún lácteo después de la cena. Así más bien graso. Le gustan los yogures griegos hechos así para la cena. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestra tabla SCORE y le calculamos a Manuel su riesgo cardiovascular. Y nos sale, ahí os pongo, que voy un poco rápido, la tensión, colesterol y estaría aquí. Manuel tendría un riesgo moderado de riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos? Revisarle su medicación. Esto es un pantallazo de Receta 21 en Andalucía, supongo que habrá gente de estos sitios. En Andalucía tenemos nuestra Receta 21 y aquí vemos toda la medicación de Manuel, ¿vale? Vemos que tiene un verapamilo, tiene una indapamida y fluvastatina. Tenemos que usar Axon Pharma, es nuestra herramienta rey en Andalucía. Entonces, le ofrecemos el servicio de medirle su colesterol. Le digo, Manuel, ¿tú te quieres venir un día, te lo volvemos a medir y registramos tus datos? Sí, nos dijo que sí. El nombre es muy de aquí, ¿vale? Sevilla, Andalucía. Le miramos los parámetros. Señalamos, aquí podemos señalar muchos parámetros, pero a nosotros nos interesa colesterol, HDL, LDL y triglicéridos, ¿vale? Todo esto se registra en su ficha. Le medimos sus parámetros y aquí también salen con asteriscos, ¿vale? Pues vemos que su presión arterial está un poquito en el límite, los triglicéridos también, el HDL está muy disminuido y el colesterol pues un poquito también elevado, ¿vale? Registramos los resultados de los parámetros elevados y aquí también tenemos una posibilidad de hacerlo en forma gráfica, que a lo mejor es mucho más ilustrativo, porque a lo mejor vemos ahí tantos números y no. Eso no lo he puesto, pero se pueden hacer directamente. El programa te deja y saca una gráfica muy bonita. Manuel va, por ejemplo, el 18 de septiembre y le decimos, vale, Manuel, pues vente el mes que viene. ¿Tú no te acuerdas de lo que le has dicho a Manuel? ¿Tú no te acuerdas? ¿Qué hacemos? Nos vamos a sus fichas y picamos, es que no lo he puesto porque no le damos a buscar y sale todo lo que le hemos hecho a Manuel. Su registro de SML, analítica, consejos que le hemos dado, todo. Entonces es verdad que es una herramienta bastante importante y buena para tener un registro de pacientes y bueno, que nosotros nos veamos pues capacitados para poder llevar ese control a ese paciente, ¿vale? Que muestra su confianza también de poderle ayudar. Intervención. Plato de Harvard, importante. Y bueno, aquí pone, no es una dieta, pero son unas recomendaciones de cómo cocinar, por ejemplo, los alimentos. ¿Qué te viene mejor? ¿Qué no te viene mejor? Elimina las grasas, come más pescado, más verdura, en fin. Es a modo de ejemplo, ¿vale? Y lo que os comentaba de la carta de derivación al médico, ¿vale? Esto me las he inventado yo, mi nombre y mis datos. Y bueno, ahí podemos ponerle todo lo que hemos detectado en esa intervención, ¿vale? Tal cual. Y ya está. Lo que faltaría sería el teléfono de contacto para que el médico o nuestro correo electrónico, si queremos, ¿vale? Que sería también. Es una carta tipo, pero que podéis encontrar miles de cartas en internet, vamos. Conclusiones. Rápido.
¿Podemos detectar y actuar frente a dislipemia? Sí. Los métodos de cribado importantes, ¿vale? El punto 3 me encanta porque es fundamental para integrar de una forma activa y dinámica en el equipo multidisciplinar de tanto médicos como farmacéuticos y enfermeros y todo, personal sanitario. El registro de datos en Axon, que es muy importante, por favor, hay que usar Axon Pharma y hay que darle más visibilidad a esta herramienta tan potente que tenemos en Andalucía. Y, por supuesto, la derivación al médico, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Un segundo por la asistencia. Y yo quisiera dar las gracias en concreto a un amigo y compañero que se llama Domingo Ortega, que me ha ayudado muchísimo en hacer esta presentación, y a Rosarito, que está aquí, y ya lo sabe, ¿vale? Que sin ello, esto ha sido para mí una experiencia única, así que muchas gracias.